Pam, 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 pam. Vamos a bajar el volumen. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andan alumnos y alumnas? Espero que estén bien. En este video vamos a hablar del tema de historia argentina, la década del 30, también llamada década infame. Y bien, vamos a desarrollar algunos aspectos de una década que para mí es una de las más importantes de la historia argentina porque es la que representa una bisagra entre lo que fue el auge del modelo agroexportador y el desarrollo de la Argentina industrial que iba a venir con el peronismo y más tarde se iba a desarrollar también en la década del 60, ¿no? Entonces siempre, digamos, bueno, es como que la década del 30 queda un intermedio entre esos dos modelos económicos y ahí se dan un montón de cuestiones políticas, sociales y económicas que dieron para muchos debates en aquella época y lo dan hoy en día también. Por eso, y eso como a mí me gustan mucho los debates históricos, y ahí viene la importancia que tiene la década para mí. Bien, bueno. Vamos a empezar. En primer lugar, la década del 30 comienza con un golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado de la historia argentina, 1930. El general Uriburu le hace un golpe de Estado a presidente radical. Golpe de Estado, sabemos que las Fuerzas Armadas, o que alguien tome por la fuerza, es inconstitucional siempre. ¿Por qué? Porque el presidente debe ser elegido o sucedido, en caso si él muere, bueno, puedes asumir el vicepresidente. Hay otros mecanismos también. Pero en Argentina se validaba el golpe de Estado, en el cual, digamos, actores civiles, como no pueden acceder al poder, la única manera que tienen de lograr es en forma ilegal. Entonces se asocian con ciertos sectores del ejército que van y con las armas toman por la fuerza y expulsan al presidente legal constitucional. Acá tenemos por eso una foto del general Uriburu, las tropas y el diario Crítica, que era uno de los diarios más importantes. El título, uno se da cuenta que celebra la revolución. Dice, jubilosamente, celebra a todo el país el triunfo rotundo de la revolución. La situación quedó del todo normalizada, dice en el diario, como es el título. ¿No? Deberían decir, qué horror, el presidente fue salmente, pero no, acá el diario celebra el golpe de Estado. Bueno, en aquel entonces no estaba mal visto la posibilidad de que el ejército saque a un presidente. Una cosa que hoy en día, por suerte, bueno, los ciudadanos ya no lo tomamos como algo válido. Pero durante gran parte del siglo XX se aceptó de que se puedan hacer golpes de Estado. Bien, bueno. ¿Qué sucede? Cuando se hace el golpe de Estado, a los 2 años, en el año 32, se organizan elecciones. ¿Qué pasaba? Quien estaba en el poder, digamos, asumió en el 30 el ejército, el general Uriburu, pero se fue con la condición de que quien gane las elecciones sea un gobierno que represente a las oligarquías terratenientes de la época. No quería que gane el radicalismo, que en ese entonces representaba a sectores de las clases medias y las clases populares. Querían que el poder político lo tenga los sectores altos. El problema era que si iban a elecciones legales, podía suceder que gane el radicalismo. Entonces lo que hicieron fue organizar, digamos, mecanismos en el cual quien llegue al poder lo haga en forma fraudulenta, es decir, a través de la trampa. Y se lo denominó fraude patriótico porque quien hacía el fraude lo justificaba, decía, está bien hacer el fraude, porque si llegan a ganar los radicales, el país va a ser un desastre, se van a gastar todo el dinero en satisfacer las necesidades de las clases bajas, etcétera, etcétera. Lo que hoy en día muchos hablan de populismo
tratan de desprestigiar a los gobiernos diciendo que son populistas y cosas así. Bueno, en aquel entonces se hacía algo parecido. Entonces directamente no podían gobernar y era patriótico, era salvar a la patria, hacer fraude, hacer trampa en las elecciones para llegar al poder. Entonces entre el 32 y el 43, quienes accedieron a los poderes, tanto el poder ejecutivo como los gobiernos provinciales, lo hacían a través de mecanismos diversos de fraude. Por ejemplo, secuestro de urnas, voto con documentos de personas muertas, etcétera, etcétera. Por eso acá tenemos, bueno, una caricatura, un chiste y la foto de el presidente Justo, que fue el presidente, digamos, símbolo del fraude patriótico. Bien. Otro de los aspectos importantes que se dio en aquel entonces, un hecho muy polémico, fue que el tratado Roca-Runciman. Roca era el vicepresidente argentino, el hijo de Julio Argentino, Julito le decían a Roca. Runciman, el embajador inglés. Acá en la foto nosotros vemos a Roca con el príncipe de Gales. Y acá lo vemos en una caricatura. Porque lo que sucedió fue lo siguiente. Inglaterra, después de la famosa crisis económica del 30, lo que hace es decidir comprarle solamente a los países que habían sido colonias, los de la Commonwealth. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Como nosotros habíamos sido vendedores de carne y trigo a Inglaterra, nos había generado un problema, porque nosotros no habíamos sido colonia inglesa. Entonces era como que quedábamos afuera de ese negocio. Entonces lo que hizo el gobierno argentino fue mandar a Roca, al vice, a negociar a cambio de lo que sea, pero que nosotros le sigamos vendiendo carne y trigo a Inglaterra. Entonces la corona británica aprovechó la debilidad que teníamos nosotros y lo que hizo fue hacer un pacto comercial en el cual ellos imponían todas las condiciones, o casi todas, los precios de la carne que iban a pagar, qué frigoríficos, que eran todos los británicos, iban a ser los que iban a comprar la carne, y ellos, digamos, prácticamente no ponían nada a cambio, solamente asegurar la compra de eso y nada más. O sea, la compra de la carne y nada más en este negocio. Entonces, bueno, esto encima se hizo en forma secreta y eso generó un escándalo terrible en el Senado. Incluso llegó a haber un conflicto en el cual fue asesinado un senador, ¿no? por haberse descubierto todo este fraude. Y se generó un conflicto entre los ganaderos, invernaderos y los frigoríficos. Por eso también esto viene parte de la década infame. O sea, el infame no era solo el golpe de Estado o el fraude patriótico, sino también esta negociación que había hecho que Argentina siga siendo vendedor de Inglaterra, pero a cambio de que ellos fijen todas las condiciones. Entonces era como que salía a la luz el hecho de que nosotros éramos, digamos, casi como una especie de país dominado por el comercio inglés, para decirlo de alguna manera. Bien. Pero por otro lado estaba la cuestión económica, que mientras estaban pasando todas estas cosas políticas y de comercio exterior, por abajo se estaba dando lo que se llamó la industria sustitutiva de importaciones. ¿Qué fue esto? Nosotros anteriormente éramos un país agrícola-ganadero, vendíamos materias primas y comprábamos productos industriales. Se da la crisis mundial de 1930, se hace como una especie de ruptura del comercio mundial, entonces no teníamos, digamos, a quién comprarle productos importados. Entonces se empezó a hacer, ¿por qué? Porque muchas fábricas en Estados Unidos, en Europa, estaban quebradas, no tenían mercado allá porque la crisis había pegado mucho más allá que acá.
Entonces lo que decidieron hacer muchas fue venir e invertir e instalarse acá. Ya que acá en la Argentina había un mercado comprador de productos industriales, lo que hicieron fue instalarse algunas plantas, que en realidad ya de la década del 20 venían con esta planificación. Pero a partir de la crisis del 30 es como que dio más fuerza para que vengan empresas. Sobre todo empresas de industria liviana, ¿no? Como por ejemplo ahí como tenemos en la foto, textiles como Grafa, ¿no? Bueno, estos eran capitales locales. Y empresas extranjeras como Pelican, Philips, Osram, ¿no? Empresas alemanas, holandesas, algunas otras que, bueno, acá no está la imagen, pero por ejemplo Goodyear, Firestone, que hacían caucho, ¿no? Y algunas otras textiles como Lange Rover, por ejemplo, ¿no? Cadbury Stanley, se me ocurre. Bien, todas estas industrias se instalaron en lo que hoy se conoce como el cordón del conurbano. Buenos Aires y todo el cordón de la costa del Río de la Plata hasta llegar a Rosario. Lo que hoy es el conurbano bonaerense, Rosario, el Gran Rosario, alguna zona de Córdoba. Y la instalación de estas industrias lo que hizo fue traer una gran cantidad digamos, de puestos de trabajo. Entonces, mucha gente que vivía en el interior, aprovechando la crisis que se había dado de los productos extranjeros que antes no se vendían, lo que hizo fue migrar del interior hacia Buenos Aires e instalamos como los barrios del conurbano o los de las grandes ciudades, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque venían atraídas por la fuente laboral que traían las industrias sustitutivas de importación. Entonces, ¿cuál era el problema? Que mucha gente, como no tenía dónde ir a vivir, porque los conventillos ya había pasado la época de los conventillos, tampoco tenía esta gente muy humilde dinero para comprar un lote. Lo que hicieron fue instalarse en los terrenos aledaños a las... y eso fue lo que generó las famosas villas de emergencia, ¿no? Porque la gente venía del interior y, digamos, como para juntar dinero, como para comprarse un terreno, les llevaba un tiempito, aproximadamente unos 5 años. Entonces, durante ese lapso se hacían una casilla en los terrenos aledaños a ferrocarriles o terrenos fiscales, como se le dice. Y bueno, vivienda, digamos villa, porque villa es un término irónico, ¿no? Villa en realidad como Villa del Parque en Buenos Aires. Entonces era como una especie de ironía, ¿no? Una villa, pero en realidad es una villa miseria. Son todas las casas iguales, muy precarias. Pero bueno, en aquel entonces la situación social y de ascenso social, como se le decía, era distinta, a tal punto que una persona trabajando tenía la posibilidad de proyectar comprarse una vivienda en 2 años, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que vivía ahí, después abandonaba la casilla, se conseguía un terreno un poco más lejos, venía otra persona, habitaba y de este modo, digamos, era como que la ciudad de Buenos Aires y ese industrial empezó a tener como una especie de destino de progreso. O sea, el que venía de York, ¿no? Se instalaba en Buenos Aires, trabajaba en la fábrica y de ese modo era como que iba quedando atrás de la Argentina agropecuaria, con la gran riqueza, pero con digamos, a partir de la crisis del 30, con este cambio de modelo productivo, ya empieza a emerger esa famosa Argentina industrial que después íbamos a ver con el famoso peronismo. Bueno, espero que les haya sido útil y bueno, nos vemos después en otro video con los temas que siguen. Bueno, un abrazo a todos.